A continuación, para dar paso al seminario, quisiera presentar a los docentes del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión son Alicia Fuente Rebolledo, la cual es psicóloga, posee un magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales, es diplomada en entrenamiento en entrevistas forenses de niñas y niños por la Universidad de Griffith, Australia. Actualmente está cursando el magíster en investigación en psicología de la Universidad Alberto Hurtado y en la actualidad se desempeña como la instructora de la Unidad de Desarrollo de la Academia Judicial de Chile para la formación de jueces y jueces en ámbitos relacionados con infancia y adolescencia. Y también está la docente Nora Rosati, la cual es abogada de la Universidad de Chile, es magistrada del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, es coordinadora del proyecto de salas especiales para la declaración de niños, niñas y adolescentes del Poder Judicial y es coordinadora del Poder Judicial de la implementación de la Ley 21057 de entrevistas videograbadas. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Elisa y a Nora para que inicie la exposición del día de hoy. Bien, muchas gracias Cristóbal, también muchas gracias a Nora, que estamos ambas hoy día junto a ustedes, estamos sorprendidas, debemos decirlo, porque día viernes hasta ahora teníamos menos fe, pero la verdad es que vamos en 852 personas, un poquito más, sigue sumándose, así que súper contentas también por la convocatoria, obviamente por también el compromiso con estos temas que vamos a revisar hoy día. Hoy día vamos a mirar aspectos, digamos, iniciales, introductorios de la ley de entrevista investigativa, ¿ya? Que es este cambio que ya está en nuestro país, lleva un tiempo, ¿cierto? Y vamos a ver, primero que todo, por qué llegamos acá, ¿cierto? Por qué llegamos a esta ley, a tener que implementar también un cambio legislativo en ese sentido. Y luego Nora también va a hablar algunos elementos centrales de los principales cambios que trae esta ley para el sistema de justicia penal, ¿ya? Yo sé que se están presentando todos en el chat, así que después de que terminen, no sé si se van a presentar todos, porque va a quedar muy extenso el chat. Si hay unos dicen viva el día viernes, muy bien, muchas gracias. Después pueden poner también sus preguntas, ¿ya? Ali, yo estoy convencida que alguien creyó aquí que íbamos a regalar plata o a decir cómo ganar más plata, pero no sé, pero o todos tenemos daño orgánico de un día viernes a las 8 de la noche estamos aquí. Pero bueno, muchas gracias en todo caso. Podemos hacer un Absolutamente. karaoke después porque la verdad que amerita. O sea, viernes después, por supuesto, obviamente que se agradece también las cámaras encendidas, hay muchos con cámaras encendidas, que es algo que no siempre nos pasa, así que muchísimas gracias. Tenemos un público súper motivado hoy día, Nora, así que vamos a salir ahora a dar lo mejor de lo nuestro para este día viernes también, para que estemos durante esta horita que tenemos entonces este seminario. Y yo voy a compartir mi pantalla ahora, denme un segundito. Ya voy. Vamos a empezar, ahí estoy compartiendo, voy a ponerlo en modo presentación, puede que se demore un poquito, pero ahí está. Entonces, vamos entonces a ver hoy día, esta es como un nombre amplio para nuestras presentaciones, sobre la ley 20.057 sobre entrevistas grabadas en video, enfrentando la victimización secundaria, ¿cierto?, con un cambio sistémico, y el cambio es al sistema de justicia penal. Como yo les comentaba, yo quiero comenzar hablando con ustedes sobre victimización secundaria, sobre este fenómeno. Y yo siempre me apoyo a esta gráfica, porque yo creo que es muy gráfico justamente esta ilustración, para mostrarnos y empezar a reflexionar justamente respecto del camino que nos llevó a esta ley, a este cambio normativo, este cambio legislativo. Y de alguna forma ponerse en esta pregunta: ¿qué pasa en un niño, niña o adolescente que tiene que participar en el sistema de justicia penal? ¿Ya? Porque además ha sido víctima, estamos hablando de víctimas, también testigos, ¿cierto?, de delitos sexuales, delitos violentos, o sea, situaciones que marcan sin duda la vida de estos niños. Y además de esa situación, el delito, que es la victimización primaria, puede que nosotros, aquellos que trabajamos en el sistema de justicia, les brindemos además una nueva experiencia de victimización. Entonces, para poder empezar a hacer los cambios, tenemos que ponernos primero en los zapatos de estos niños, niñas y adolescentes y mirar el sistema desde su mirada, desde sus ojos, casi como si pudiésemos ser una niña o un niño de nuevo y empezar a mirar justamente todo el sistema, los lugares, los procedimientos, el lenguaje, etcétera. Por eso esta gráfica, esta ilustración es muy importante como para empezar a pensar en aquello, ¿cierto?
Las investigaciones nos dicen qué es lo que pasa con los niños. Se han hecho estudios de victimización, encuestas a niños quizás un poco más grandes, adolescentes, a sus familias, y los niños muchas veces también junto con sus familias dan cuenta de diferentes aspectos, sobre todo del abordaje, del trato, de los procedimientos que generan sufrimiento, que generan malestar, que generan incomodidad, y también muchas veces una sensación de no entender el proceso. Cuando yo no entiendo un proceso en el que estoy inmerso, no estoy participando realmente, es como una participación que en realidad no alcanza a ser como tal, ¿cierto? Como deberíamos nosotros pensar la participación de los niños, niñas y adolescentes en el sistema. Entonces desde ahí nos encontramos, y vamos a ver después a revisar algunos estudios, que hay bastantes consecuencias cuando el sistema de justicia, y particularmente en el ámbito penal, que también sabemos que tiene complejidades particulares, no hace los ajustes necesarios, no hace las adaptaciones necesarias. Y ahí nos encontramos con niños que llegan muy nerviosos a las instancias, por ejemplo, de juicio oral, o no conocen bien lo que significan las diligencias de la investigación, o también se sienten muy incómodos, avergonzados, rememoran muchas veces lo que les sucedió, por ejemplo, en el examen médico legal, ¿cierto? En el examen forense médico. Entonces, tenemos suficiente evidencia para saber que sí, hay un fenómeno que se produce cuando las víctimas, y sobre todo las víctimas infantos juveniles que están en momentos críticos del desarrollo, interactúan con un sistema de justicia que no es sensible a sus necesidades, a sus características y particularidades. Partamos desde ahí. Lo que trae esta ley, lo que se está implementando, el espíritu de esta ley, es que todos nos pongamos en los ojos como esta niña que mira hacia arriba, hacia tres personas que por la vestimenta, más o menos por el lugar en el que están, podrían equipararse a los tres jueces del juicio oral, por ejemplo, ¿cierto? Con una mirada seria, con una vestimenta un poco más, muy formal, y sobre todo, más que incluso todo eso, es esta simetría, ¿cierto? Ellos están arriba, la niña está abajo, mirando este sistema, mirando al mundo adulto. Aquí también hay mucho adultocentrismo, y esta ley es bien innovadora en el sentido de que rompe mucho con eso, ¿ya? Sacar la mirada tanto en los adultos y ponerla mucho más en los niños. Les voy a presentar ahora un video que es cortito, que es de la Fundación Amparo y Justicia. Es una pieza audiovisual que ellos utilizaron junto con muchas otras más durante la tramitación de la ley, porque esta es una ley que la verdad es que duró bastante en su tramitación. Ahí Nora podrá contarles mucho mejor que yo aquello. Estuvo largos años, tuvo varias modificaciones, ¿cierto? Y la verdad es que la Fundación Amparo y Justicia, que es la institución que desde el mundo de la sociedad civil impulsó también esta ley, entregó varias piezas audiovisuales para poder sensibilizar al Congreso, para que pudiese avanzar mucho más este proyecto de ley en ese entonces, y también a la ciudadanía. Es importante que las personas, los ciudadanos, los propios niños y niñas conozcan también esta ley, conozcan lo que pueden hacer, lo que el sistema también les ofrece cuando ocurre un delito como estos y se hace la denuncia. Comparto con ustedes entonces este video. Si no se escucha, porque está con compartir sonido, pero si no se llega a escuchar, alguno de ustedes me avisa. Miles de niños son víctimas de abusos sexuales en Chile. Anualmente, 20.000 casos son denunciados. Miles de casos más no lo son. El abuso sexual marca un antes y un después en la vida del niño, y es una experiencia traumática que no termina con la denuncia del delito. El niño debe pasar por un largo proceso en el sistema penal, relata su pesadilla a distintas personas, responde las mismas preguntas, revive su dolor una y otra vez. El niño siente que nadie le cree. Esto es conocido como victimización secundaria. El proceso puede durar más de un año y sin apoyo psicológico reparatorio. ¿Crees que esto es justo? ¿Cuántos niños más tienen que sufrir? Es hora de que esto cambie. Existe una solución. Podemos mejorar el sistema. Proponemos un sistema de entrevistas videograbadas en un lugar óptimo para el niño, frente a un especialista capacitado. Podemos reducir el número de interrogatorios y recopilar mejor evidencia de forma oportuna, resguardando y optimizando el ejercicio de los derechos de los intervinientes, incorporando orientación para el niño y su familia, y lo más importante, respetando los derechos del niño como víctima.
Con el sistema de entrevistas videograbadas, el niño recibirá a tiempo reparación psicológica, iniciando así su recuperación. Bien, como yo les decía, esta es parte de las campañas que hizo Amparo y Justicia, que hizo bastante, y a lo mejor ustedes se acuerdan del No me pregunten más, que era también una leyenda, en el fondo es como poner la voz de los niños de no me pregunten más, porque los estudios en Chile mostraban que un niño podía declarar, podía contar aquello que le había pasado muchísimas veces, 7, 8 veces, hay casos incluso emblemáticos de muchas más declaraciones, entonces desde ahí viene la frase, no me pregunten más. Bien, analicemos entonces, y yo quiero tomar del concepto de victimización secundaria, que son todas las consecuencias negativas que sufre una víctima, ¿cierto?, a propósito del delito o de la victimización primaria, que es una forma muy amplia de decirlo, específicamente el concepto de victimización secundaria institucional, que es justamente lo que ataca de alguna manera la ley 20.057, a las instituciones del sistema de justicia penal. Pero en realidad la victimización secundaria se puede producir también por la interacción de las víctimas, por ejemplo, con ámbitos de su vida personal o de su vida cotidiana, como, no sé, por ejemplo, niñas que han denunciado situaciones en los colegios y después también viven una serie de consecuencias negativas a propósito del mal manejo que puede haber eventualmente, ¿cierto? No en todos los casos, pero en más de algunos sí, dentro del colegio. O también los medios de comunicación, ¿cierto?, que están fuera de las instituciones del sistema de justicia, pero igualmente muchas veces hemos visto titulares o víctimas que son sobreexpuestas también en los medios de comunicación, también eso es una forma de victimización secundaria. Pero la ley 21.057, ¿a dónde va? A la victimización secundaria institucional. Entonces, acá algunas ideas iniciales también para hablar sobre esto. Lo primero, el contexto judicial puede acrecentar el estrés de un niño, niña, adolescente, y eso disminuye su capacidad para aportar un testimonio exacto, que es justamente lo que más se les solicita, lo que más se requiere respecto de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto?, que puedan contar esta experiencia o estas experiencias de victimización, pero el contexto en realidad lo que más produce es estrés, es angustia, dificultades emocionales que no permiten que efectivamente ese niño pueda ser un buen testigo de su propia experiencia. El sistema penal tiene un componente adversarial, ¿cierto?, que es potencialmente perjudicial para los niños, niñas y adolescentes. Está bien, tenemos entonces siempre una postura que es la acusatoria, tenemos eventualmente una postura que puede ser muy distinta, que es la postura de la defensa, por ejemplo, del imputado. Y si lo pensamos en el juicio oral, eso como que se hace ahí patente, ¿cierto? Se hace carne, este componente adversarial. Tenemos al niño entre medio del fuego cruzado, por supuesto que va a salir perjudicado en ese sentido. Además de eso, hay, sobre todo en el último tiempo, una desconfianza hacia el sistema de justicia. Y eso es un obstáculo a la hora de denunciar, ¿cierto? Porque hay una percepción negativa por parte de las personas respecto de la respuesta que podrían encontrar. Tienen expectativas y se anticipan a que eventualmente esas expectativas no se van a cumplir si acuden al sistema de justicia. Y acá, por ejemplo, tengo un estudio que ya tiene un tiempo, es más viejito, pero me parece interesante también siempre poder señalarlo, que es un estudio que se hizo en Australia. Se hizo a 63 niños, niñas y adolescentes que ya habían pasado por todo el proceso, se había denunciado el abuso sexual, ya su caso estaban cerrados, ¿cierto?, no tenían ningún tipo de participación en el sistema, y se les preguntó respecto de su experiencia, que la valoraran, que contaran cómo fue, y menos de la mitad de estos niños volvería a presentar la denuncia, ya en estos casos. Eso nos muestra que algo pasa en este camino, en este tránsito por el sistema de justicia. Algo hace que las víctimas no quieran volver, por ejemplo, o si pudiesen de alguna forma retroceder el tiempo, no pasarían nuevamente por el sistema. Bien, ¿qué variables están involucradas en este fenómeno? Porque no es una variable, no es algo aislado, sino que en realidad es un conjunto de variables. Es como si tuviéramos una juguera acá y pusiéramos todos estos ingredientes para hacer nuestra receta final, que sería lamentablemente este fenómeno. Lo primero, la victimización primaria. No es lo mismo el delito, ¿cierto? Y en el caso de los delitos sexuales, por ejemplo, que también están contemplados en esta ley, hay varios prejuicios, hay algunas ideas preconcebidas y, por ejemplo, mucha responsabilización también hacia las víctimas.
que, no sé, que se acercaba mucho esta niñita al tío, o la forma de vestirse, o por qué nunca lo dijo antes, por qué yo siempre veía que saludaba muy bien al abuelito, por qué ahora dice que el abuelito lo abusó sexualmente, si yo veía que lo abrazaba cuando lo veía, por ejemplo. Bueno, si no conocemos la fenomenología de los delitos sexuales, cómo se producen estas dinámicas, sobre todo a nivel intrafamiliar, por supuesto, podemos tener muchos de estos prejuicios. Entonces, cuando hay falta de sensibilización y capacitación, tenemos nuestro primer ingrediente, la victimización primaria. Segundo, características de la víctima. Y acá estamos hablando específicamente de niños, niñas y adolescentes, que son un grupo vulnerable para el acceso a la justicia. Pero en realidad quienes los hacemos vulnerables somos aquellos que trabajamos en el sistema, ¿ya? Porque no adaptamos, no hacemos los ajustes necesarios para que un niño efectivamente, con sus capacidades y sus particularidades, pueda comprender el sistema, las distintas diligencias, pueda participar, pueda informarse adecuadamente. Tenemos entonces ahí nuestro segundo ingrediente. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. En tercer lugar, las prácticas institucionales. Y lo que han dicho los estudios, las encuestas de victimización, es que las personas que acuden al sistema de justicia, y particularmente en estos casos, sienten que hay una falta de respuesta, o la atención no es adecuada, no es oportuna también en el momento que lo necesitan, y este aspecto se repite mucho, la información. No siempre cuentan con la información adecuada, no siempre es pertinente, no siempre llega el momento que se necesita. Y por último, si hacemos un foco más específico, un zoom, ¿cuáles son los procedimientos investigativos y judiciales donde más se produce este fenómeno? Es la toma de denuncia, o sea, la puerta de entrada al sistema, las repetidas declaraciones, ¿recuerdan el no me pregunten más? Y por último, la participación en juicio oral. Y aquí llegamos ya a lo que la ley 21.057 nos plantea respecto a este fenómeno. Esta ley en su primer artículo ya nos entrega una definición de cómo ella misma, cómo la ley entiende la victimización secundaria. Y señala que es toda consecuencia negativa que se origina en los niños, niñas y adolescentes con ocasión de su interacción en calidad de víctimas con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos que están contemplados en esta ley, ¿ya? Dice víctimas, pero también contempla a los testigos y hay medidas específicas también para ellos. Esto es importante, es una ley que ya nos plantea una definición, ¿cierto? Y habla de la interacción con las instituciones y también con las personas. Las instituciones en términos de procedimiento, ¿cierto? De lo que se debe hacer, protocolos o no de actuación que hayan. Y las personas tienen que ver con algo muy sensible, que es el trato, ¿cierto? La forma en que una persona le habla a un niño o no le habla, lo que le dice, cómo se lo dice, etc. La victimización secundaria, además, si lo pensamos, como decíamos antes o al principio, desde una perspectiva ecosistémica, se sustenta en mitos, prejuicios y creencias culturales. Y ahí alguien me subrayó este ejemplo, que quizás, no sé, quiere decir algo al respecto. Todas las víctimas infantiles reaccionan de la misma forma ante una agresión sexual. O sea, la víctima cuando le contó esto, el niño lloró, se afectó, tuvo algún tipo de reacción emocional. ¿Y qué pasa con las víctimas que no les ocurre eso? ¿Qué pasa con las víctimas que han sufrido abusos sexuales crónicos en su vida? Que ya su sistema psíquico se acostumbró, lamentablemente se adaptó a estas situaciones adversas cotidianas. Por supuesto que vamos a encontrarnos con víctimas que no tienen reacciones emocionales tan intensas como se pudiese esperar, ¿ya? Entonces también aquí tenemos un mito que a veces puede generar desconfianza, por ejemplo, en las víctimas de delitos sexuales. Como yo les comentaba, algunos estudios al respecto, una leve mirada, una leve revisión. Acá hay un estudio del año 2009, ya tiene un buen tiempo también, antes de la ley, de la Fundación Amparo y Justicia, encargado a la Universidad Católica respecto de la percepción de los procesos de investigación y judicialización en los casos de agresiones sexuales infantiles. Acá se entrevistó a adolescentes y a sus familias, y algunos de los resultados más importantes son estos. Los momentos de mayor victimización, cuando se sienten más afectados por su tránsito en el sistema, son la denuncia, los peritajes físicos, lo que implica, por supuesto, ser revisado justamente en el ámbito corporal, y nuevamente se repite el juicio oral. Se percibe un mayor daño o una mayor afectación a mayor cantidad de entrevistas, pero también cuando no hay ningún tipo de contacto, cuando las víctimas dicen, nunca me llamaron,
o no me tomaron la declaración, yo quería hablar, pero no tuve esa respuesta. ¿Ya? Los dos extremos también generan afectación. Y esto lo van a ver en todos los estudios. Se apreció un bajo nivel de información en los usuarios. Tenemos también después, lo vamos haciendo en orden cronológico, la primera encuesta de victimización secundaria del Ministerio del Interior, 2014, que plantea esto. Lo primero me parece como muy impresionante. 1 de cada 3 víctimas señala sentirse afectada en su tránsito por las instituciones de asistencia a víctimas. Es como una paradoja, ¿cierto? Aquellas instituciones que tienen que asistirlo, apoyarlo, ¿cierto? Estar ahí para auxiliarlos justamente porque son víctimas. Bueno, 1 de cada 3 víctimas sienten que ahí hay un elemento importante de victimización secundaria. Pero hay cosas buenas. El aspecto mejor evaluado, el trato recibido por los profesionales y funcionarios, el trato humano. Ese puede ser un elemento que hace una diferencia en la experiencia de una víctima. Y el aspecto peor evaluado, adivinen, la escasa y poco útil información. Sí, seguimos. Año 2015. Informe final de la Comisión Técnica de Garantías de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Procesos Judiciales. Esto lo encarga el Consejo de Infancia, que es el organismo, digamos, precedente a la Defensoría de la Niñez. Algunas conclusiones para ese entonces, 2015. Primero, bien tajante, no existe un sistema integral para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. O sea, no existe articulación entre las diferentes instituciones que trabajan en estos ámbitos. Escasos mecanismos de orientación e información para las víctimas y sus familias, falta de espacios adecuados para atender a los niños, ciertos lugares adecuados en términos de privacidad, por ejemplo, en términos de cómo es el lugar, si está adaptado o no para las características de niños, niñas y adolescentes, entre otros. Y esto es algo importante y por lo general tiende a ser un aspecto bien dejado de lado o olvidado. Los programas especiales para los operadores del sistema. ¿Ya? Aquí lo que plantea este informe es que hay una ausencia de eso. En términos de sensibilización, de capacitación y por supuesto de autocuidado, que es lo que yo digo que va quedando siempre un poco de lado. Tenemos que hacer cosas, pero el autocuidado a veces se nos olvida, ¿cierto? Hasta que ya nos damos cuenta que quizás estamos quemados por tanto trabajo. Y por último, este es del 2019, un poco más reciente, se llama Las víctimas, niños, niñas y adolescentes de delitos sexuales frente al sistema de justicia penal. ¿Qué plantea este estudio que lo hizo la Universidad Católica? Plantea explorar los criterios utilizados en las investigaciones penales de estos delitos. ¿Qué encontraron como resultado? Las decisiones de las y los fiscales no son totalmente objetivas ni siempre basadas en disposiciones procesales o penales, sino más bien en criterios de éxito o fracaso en juicio. En palabras simples, este caso, si voy a juicio, ¿obtengo sentencia condenatoria? Si la respuesta es sí, probablemente entonces efectivamente se proceda y se continúe con esa investigación. Entonces la conclusión que nos plantea este estudio es que se necesita fiscales y también ahí aprovechan de hablar de los jueces que sean más capacitados, más especializados en estas temáticas, y también la promoción de un sistema de justicia amigable y un cambio de paradigma respecto del trato hacia los niños, niñas y adolescentes, que eso sin duda que es lo más lento, pero lo que produce más efectos a largo plazo. Bien, vamos terminando entonces para ir ya llegando a los cambios procesales que va a nombrarnos o nos va a contar Nora. Pero importante, ¿cómo evitamos entonces esto? Ya sabemos que se produce, ¿cierto? ¿Cómo lo evitamos? Primero, bueno, el cambio de paradigma respecto del trato. Dejar de lado el adultocentrismo y pensar específicamente en las necesidades de niños, niñas y adolescentes, y también reconocerlos como sujetos de derecho. Ya no solamente son objetos de protección, por supuesto que requieren protección, pero siempre en el contexto de que son sujetos de derecho, y por ejemplo que tienen un derecho fundamental que es el derecho a ser oído y a la participación. ¿Cómo les brindamos entonces condiciones para que puedan llevar a cabo sus derechos, para que puedan ejercerlos efectivamente? Bueno, tenemos que preguntarnos eso y hacer esos ajustes. Otro aspecto importante, reconocer el fenómeno de la victimización secundaria. No es solamente pensar, bueno, pero en realidad no es tanto, no es tan complicado, o tampoco es que nosotros no nos gusten los niños, o los tratemos mal. No, hay que reconocer que muchas veces, por acción u omisión, hemos hecho algo. Los que trabajamos en el sistema de justicia o trabajábamos ahí, quizás hicimos algo, o dejamos de hacer algo que pudiese haber generado este fenómeno. Siempre es bueno poder reconocerlo para ir
al siguiente paso, que es prevenirlo. Y por último, hacer los ajustes necesarios. No se trata de hacer un cambio así absoluto de empecemos todo de cero, sino que con lo que existe, con el sistema que tenemos, hacer ajustes necesarios a las características de niños, niñas y adolescentes. Y algunas medidas específicas: reducir los tiempos de tramitación de las causas, especialización y formación continua del personal y los profesionales que están interactuando con niños, niñas y adolescentes, la coordinación institucional, ¿cierto? Que se articulen las instituciones, adaptar procedimientos y equipamiento, videograbar declaraciones y, por supuesto, aunque suene muy obvio, evitar el contacto entre la víctima y el imputado. Por ejemplo, en el contexto del juicio oral. El niño está en una sala distinta aparte, pero también mientras está en el tribunal, también que existan los protocolos, las acciones para que no se produzca este encuentro. Y esto ya es algo que vamos a revisar, por supuesto, con mucho más detalle en el diplomado, pero importante, las instancias narrativas que se contemplan con esta ley para que el niño participe: la entrevista investigativa videograbada, que es durante la instancia de investigación, o durante el proceso más bien de investigación. No hay otras declaraciones, que es la entrevista investigativa videograbada, y luego, si el caso llega al juicio oral, la declaración se toma mediante la técnica de la intermediación. Para ir cerrando y darle el pase a Nora, entonces tengamos en cuenta que los procesos de justicia o el sistema de justicia ha sido diseñado por adultos y pensando en realidad en usuarios adultos. Entonces tenemos que hacer ahora los ajustes necesarios para que estos procesos sean inclusivos, respetuosos, incluyentes, ¿cierto?, respecto de niños, niñas y adolescentes. Yo quedo hasta aquí, querida Nora, lo dejo ahí calentito y te los dejo a ti ahora, entonces, para que vayamos ya directamente a los cambios que nos plantea esta nueva normativa. Gracias, Ali. Bueno, de nuevo a todos, a todas, esto parece festival de rock, no era, si andaban buscando Lollapalooza 3, esto no es, completos gratis tampoco, y por lo tanto, muchas gracias por la atención y no deja de conmover el interés por temas como esto. Eso da como harta fe para los que trabajamos adentro de esto y de repente... Y muchos de ustedes estaba leyendo que venían de instituciones vinculadas a infancia. Muchas veces uno ve todo negro, ¿no? Uno dice esto no va a cambiar jamás. Pero sí está cambiando. Y de eso estamos hablando con la Ali. En el fondo esto empezó a cambiar hace muchos años. Cuando empezamos a hablar de estas cosas nos tiraban piedras y nos decían que estábamos todos locos. Pero bueno, finalmente la locura venció, ganó y tenemos una ley, como digo yo siempre, una ley del primer mundo, con bolsillo de cuarto mundo cayéndose a quinto, tipo el Congo, Sierra Leona, una cosa así, ¿no? Porque obviamente nos metimos en este cambio con las patas y el buche. Porque si nos sentábamos para seguir, porque yo siempre respondo esa crítica, porque fui una de las responsables de esta ley y sigo siéndolo en cuanto a la implementación. Cuando dice, bueno, las leyes, sobre todo en infancia, en Chile siempre las hacemos muy a la chilena, ¿no? Con 0 lucas y confiando en que vamos a arreglar la carga en el camino. Y eso es verdad. El problema, y algo que uno piensa siempre a medida que las cosas a veces van costando más o se van cayendo a pedazos, ¿qué hacemos entonces? ¿Nos sentamos a esperar que sea el 3025 y tener presupuesto para hacer esta cuestión? No sé si lo tenemos o no lo tenemos. Eso lo dirán otras instancias. El punto es que siempre el no tenerlo ha sido una excusa para no hacer cambios que necesitamos urgentes. Y dentro de la infancia, lo que estábamos viviendo en el sistema penal, me voy a responsabilizar del penal, aunque también creo que hay que, y espero que, yo sé que Lali espera lo mismo, que estos cambios empujen también muchos cambios en familia, pero al menos en materia penal éramos los peores de los peores. O sea, si penal es una máquina de moler carne, también es una máquina de moler carne de niños. Y en ese sentido, creo que los técnicos que le echamos para adelante con esto nos responsabilizamos un poco de eso, ¿no? Dijimos, bueno, ¿cuántos años más vamos a esperar para cambiar algo que está haciendo tanto daño? Así que finalmente como país, después de varios años de mesas técnicas, de juntas, rejuntas, acuerdos, convenios, unos resultaron, otros no resultaron, de proyectos, de un montón de cosas,
nos tomamos de la mano finalmente, Ministerio Público, Policía, Carabineros, Defensoría, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, y dijimos, bueno, vamos a armar esta cuestión. Y como muy bien dijo la Ali, esta es la respuesta concreta a la victimización secundaria, porque el objeto de esta ley es la prevención. Ni siquiera tiene como objeto disminuirla, achicar la brecha, hacer un par de nanay. El objetivo, principio rector, principio de aplicación y principio de interpretación de esta ley, de toda la normativa, de todo el sistema que inventa esta ley, es que no haya victimización secundaria. O sea, además fuimos súper soñadores, digamos. ¿Y por qué eso? Porque el sistema ya no resistía más, y no resistía más por responsabilidad de todos. Aquí no es un tema como que yo tire piedras para, por responsabilidad de los jueces, de los ministros. Cuando hablo de ministros me refiero a ministros judiciales, ¿no? De los jueces y ministros de cortes de apelaciones, de los PDI, de los carabineros, de los fiscales, de los asistentes de los fiscales, de los defensores, que teníamos un sistema que, como muy bien decía Lali, al ser inspirado en adultos, para adultos, y siempre desde la desconfianza y la ignorancia en relación no solo a lo que los niños son o no son y a las capacidades que tienen o no tienen, sino que en ignorancia a los fenómenos que hay detrás de la victimización en delitos violentos, aplastábamos solamente, ¿no? Porque efectivamente, como dice la Ali, ¿de dónde veníamos? Veníamos de un proceso penal, que puede ser así para adultos, pero créanme que aún siendo un proceso duro para los adultos, era mucho más duro para los niños por esta desconfianza, ¿no? Porque si yo salgo y me roban la cartera, voy a una comisaría y digo que me roban la cartera, nadie me va a mandar a 5 peritajes para ver si es verdad que se robaron la cartera. Con los niños sí hacemos eso, o lo hacíamos. Por lo tanto, si bien el proceso penal es un proceso duro para los adultos que se someten a él y que trabajan en él, es mucho más duro para niños, niñas y adolescentes. Vuelvo a insistir, por esta desconfianza y esta ignorancia en relación a lo que son, a lo que no son y a lo que pueden decir. Por lo tanto, ¿de dónde venimos? Venimos de un proceso que muchos de ustedes lo deben conocer muy bien, un proceso de muchos años, donde niños, niñas, adolescentes, víctimas o testigos eran interrogados en muchas oportunidades, en Carabineros, si iban a Carabineros, en PDI, si iban a PDI, por la Fiscalía, en el Servicio Médico Legal, luego de nuevo por la PDI, si hay otra orden de investigar 2 años después, de nuevo por la PDI, por el primer perito, por el segundo perito, por el super ultra meta perito, etc., ¿no? Y eso cerca del juicio, de nuevo por alguien más, no más probable, sin descontar todo lo que lo interrogaron en el colegio, si es que pasó en el colegio, en donde haya pasado lo que haya pasado, ¿no? Y luego en el juicio oral. Y en el juicio oral, declarando antes, en muchas ocasiones, a poto pelado, perdón la expresión, en una sala de audiencia, rodeado de gente. Los jueces siempre tenemos un estrado como a 1,5 metros, 2 metros del nivel del mar, siempre estamos como más arriba que el resto. Un montón de gente con cara de limón agrio, público, por cierto, si esto es como para ir a comer cabrita y poner su lente 3D, a ver si el niño llora o no llora. Eso era el proceso de los niños. Más, menos, proyectos en distintas partes de Chile. Por cierto, cuando partimos este camino entre el 2010 en adelante, nos cercioramos, y yo misma vi en varias partes de Chile iniciativas muy particulares. Gracias, Solange. Vamos a, y esto súper importante, no lo había dicho, habíamos cortado el chat porque varios pidieron que desconcentrara y que lo cortaran. Lo que vamos a hacer es restablecer el chat, pero solo, por favor, atendía la cantidad de gente que es para preguntas. Lo que vamos a hacer es que Alicia va a ir viendo las preguntas escritas, traten de que sean como preguntas para niños, directas, precisas, en fácil, y la Ali las va a ir viendo, y después, cuando yo termine, la misma Ali va a ir planteándolas y las vamos a ir contestando entre las dos en la medida que sea posible, porque la verdad es que esta temática es temática para un diplomado. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es hacer las líneas un poco de por dónde debiese ir la profundización.
Entonces lo que yo les decía es que finalmente esta era la realidad, y una realidad en donde ya habían mediciones claras a nivel internacional y nacional, como decía la Ali, de que las instancias procesales penales más duras para niños, niñas y adolescentes, junto con los dichosos informes, los dichosos peritajes físicos, con colcoscopio, sacando fotos por el ano, etcétera, en 4 patas de una camilla a las 5 de la mañana, son las declaraciones en juicio, porque son declaraciones desde el adulto, en un idioma que nadie entiende, de una manera muy agresiva, muy rápida, frente a gente que no conozco, que me obliga a hablar de lo que no quiero hablar, que me pone caras. Me acuerdo mucho de lo que nos decían los niños del Consejo Asesor del Sename hace años atrás, cuando les mostramos las salas especiales, cuando veníamos en camino hacia la ley y en el Poder Judicial empezamos a hacer salas especiales en los tribunales, en varios tribunales de Chile, para poder aislarlo y hacer pilotear en el fondo la intermediación. Los niños decían, pues si yo veo la cara que me ponen, yo veo la cara de asco de los jueces, o veo la cara de cuestionamiento de los abogados, o no entiendo nada, no sé ni siquiera dónde estoy, ni si va a servir lo que yo estoy diciendo, nada. O la típica, ¿no? Esta es 7ª, 8ª vez que me preguntan lo mismo, ya lo he explicado 10.000 veces durante estos 5 años, o lo que todavía sigue pasando, que lo que me pasó cuando estaba en una etapa de desarrollo, me lo terminan preguntando 100 veces más, y después cuando voy a juicio, ya tengo barba, o sea, ya de verdad pasé a otra etapa, ¿no? Con todas las temáticas que atraviesan esto, que todos los que son de las áreas de la psicología lo tienen más claro todavía, con, en el fondo, aquello que se me grabó cuando tenía 5 años, que trato de explicarlo cuando tengo 7, 8, 9, que voy a juicio cuando tengo 12, y todo lo que exigimos los abogados, porque la ley lo exige en relación a una prueba fuerte para generar convicción de condena, en relación a la coherencia, la consistencia, etc. En todo este panorama horroroso, la verdad es que fue necesario el cambio. Es un cambio que se preparó durante muchos años, porque yo les decía que Arica a Punta Arenas había gente buena onda, siempre hay gente buena onda que ve 3 cuadras más adelante y que empieza a tratar de hacer y generar cambios. Habían en la fiscalía, en algunas había salas Gesell, algunos psicólogos que trabajaban en la fiscalía estaban intentando hacer entrevistas videograbadas o algo que se le asemejara. Carabineros había invitado a Butler hace muchos años atrás y había generado especies de salas Gesell en algunas comisarías. PDI también andaba hace rato dando vuelta y viendo que era la entrevista videograbada afuera, que ya llevaba 20 años afuera. Amparo y Justicia hizo cualquier cantidad de seminarios carísimos y trajo a todo el mundo de afuera, trajo a los que inventaron el protocolo Nietzsche, trajo a Juárez, trajo a un montón de gente para abrirnos un poco la cabeza a todos y que nos cacheteáramos y dijéramos, Dios mío, nosotros estamos en la caverna y afuera hace rato que están arriba de un auto que vuela. Y en todo eso finalmente llegamos a puerto con una ley que puede parecer no lo mejor, porque más de alguien me va a decir, bueno, pero la idea era que fuera una sola entrevista. No es una sola, no es de entrevista única, como mucha gente cree. Pero de acuerdo, y aquí voy un poquito a lo que decía Patricio Elwin en la transición, cuando pasamos de la dictadura a la democracia. En la medida de lo posible vamos a generar un cambio histórico. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos cambiando la historia. Nunca había habido, desde que cambiamos el proceso penal escrito al oral, un cambio más grande que este. ¿Y por qué? Porque esto no es una ley que suba penas, que baje penas, que cambie, que invente un delito. Esta es una ley que cambia un sistema completo, porque genera un sistema paralelo, distinto, para niños, niñas y adolescentes, víctimas y testigos, no solo de delitos sexuales, como varios creen, sino que de un grupo de delitos, que si bien en el 2018, cuando se genera la ley, era un catálogo de 16, hoy en día, con todas las normativas nuevas que han salido, explotación sexual infantil, acoso callejero, ley Antonia, y todas las leyes habidas y por haber, ha crecido. Y no solo ha crecido el catálogo, sino que nuestra cabeza ha crecido. Y por lo tanto, en muchas partes del país, jueces, juezas, abogados, elucubran, argumentan y deciden ocupar este estándar altísimo de abordaje de niños, niñas, adolescentes a todo delito,
o a todo procedimiento en el que veamos inmersos a niños, niñas y adolescentes. Porque antes de esta ley, y todavía, esta es la única normativa en Chile que regula tan particularmente la interacción con los niños, ni siquiera en materia de familia. Ahora, después de esta ley sale una potente ley de garantía, la queramos, no la queramos, sacudamos mejor niñez, no lo sacudamos, funcione mal, funcione bien. Finalmente la ley de garantía era algo que no teníamos un marco normativo de garantía. Por lo tanto, cuando sale la ley de entrevista intenta hacer un marco, por eso tenemos un artículo 3º lleno de principios bien desarrollados, pero luego sale este marco aún mayor, donde, al igual que la ley de entrevista, obliga a todos los que trabajamos en los sistemas públicos que tenemos que ver con infancia, y en el caso de la ley de entrevista investigativa también a los privados que tienen que ver con infancia, a trabajar con un estándar específico. Y un estándar que trabaja por la no sobreintervención, por la especialización y por el método de acogida, también en cada una de las dos instancias en que va a hablar el niño. Entonces, ahora sí les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar un poquito de mi PPT. Díganme si se ve. ¿Se ve, Nora? Sí. ¿Se ve? Súper. Sí, se ve. Súper. Y por lo tanto generamos un sistema paralelo. Entonces, ojalá fuera una ley que sube y baja pena. Los jueces no estaríamos cabeceándonos 6 semanas en un curso de especialización obligatorio, además, para todos los jueces penales. No tendríamos que armar tremendos cursos y capacitaciones para aquellos que entrevistan. No tendríamos que tener a cientos y miles de funcionarios de Carabineros y de PDI todos estos años capacitándose. No tendríamos a todas las cientos de personas que trabajan en la Fiscalía y la Defensoría capacitándose, porque sería fácil la cuestión, pero la cuestión no es fácil. Porque ¿a qué apunta en el fondo este nuevo sistema? Desde la perspectiva del niño, a, de alguna manera, aceptar el desafío de generar un sistema que proteja oportuna y permanentemente. Sé que muchos de ustedes que trabajan en infancia me van a decir, oye, pero las listas de espera, los 2 años, los 3 años, esta ley no toma reparación, sí. Pero yo les pido que den un paso atrás y piensen que hace 10 años atrás, los que propugnábamos estos cambios éramos locos y nos iban a llevar al Tribunal Constitucional porque estábamos poco menos que haciendo brujería. Hoy en día esto es realidad. Hoy en día ya tenemos una brutalidad de gente que está trabajando como entrevistador especializado en las distintas instituciones, policía, carabinero, Ministerio Público, Ministerio del Interior, y además tenemos 130 o 140 jueces trabajando como entrevistadores de niños. Además, eso hace 5 años atrás no existía. Entonces, mirando con fe el cambio que estamos haciendo, y que nos falta mucho, porque obviamente estos cambios brutales no son de una, ¿no? Estamos apostando por una protección oportuna y permanente, porque la ley toca esa protección de distintas perspectivas. Estamos apostando por la no sobreintervención y por lo tanto, ¿qué hace el sistema? Restringe por ley el contacto con el niño y profesionaliza el contacto de aquellos pocos que van a tener contacto con el niño. Entonces nos quitan el niño a todos. Y da lo mismo si tenemos 50 máster, magíster, si soy comisario, subcomisario, llevo 30 años de servicio, si soy un juez que llevo 30 años y soy ministro de no sé dónde diablo, da lo mismo que el fiscal sea el mero de la fiscalía de Puchunco al lado, todo eso importa un cohete, porque por ley solo uno habla con el niño, niño adolescente, en una única oportunidad durante la investigación, y se llama entrevista investigativa videograbada, y una vez en el juicio oral, sí, solo si el niño o niña adolescente quiere ir a alguna de estas instancias. E incluso sentado en esas 2 instancias, que son las únicas instancias de entrega de relato, puede en cualquier momento pararse e irse, y en cualquier momento puede decir, esta pregunta no la quiero contestar. Como escuchaba una niñita hoy día que veía yo, como instructora veo las videograbaciones de las intermediaciones de todo el país. Tengo la dicha y el regalo de poder hacerlo. Y una niñita chica le decía al juez que la estaba entrevistando, que era entrevistador acreditado, le decía, y las que son incómodas no las quiero contestar. ¿Qué hacemos? Le dice la niña, si hay alguna pregunta de esas incómodas. Le dice al juez entrevistador, antes de partir con las preguntas, después de la fase inicial.
después de todas las presentaciones, el encuadre, el rapport y todo lo demás. Y la entrevistadora jueza la mira y se acerca a ella, pone las manos en las rodillas y le dice, se supone que para eso yo estoy aquí contigo, para que no pasemos por eso. Yo te voy a ayudar con eso. Eso es un cambio en Chile histórico. Histórico. Y por eso tenemos que mirarlo con orgullo y con cariño, y arreglar todo lo que haya que arreglar, sin duda. Aquí la torta a lo mejor se quedó media chueca, hay que enderezarla, las cosas que no funcionan hay que cambiarlas, pero había que partir por algo. Ahora, importante los desafíos para nosotros los operadores, que tenemos que asumir el luto. O sea, aquí todos los que trabajamos en el sistema con niños asumimos el luto de la ley Mordaza. O sea, yo no voy a hablar con el niño y no le voy a preguntar quién, cómo, cuándo y dónde. Trabaje en un colegio, en un hospital, en una entidad de infancia, en alguna entidad de mejor niñez, trabaje en la comisaría de Puchunco al lado, trabaje donde trabaje, porque no es mi papel. Mi papel es entrar en esta gran coordinación, es abordar de la manera que la ley y el protocolo A me dicen, no hacer lo que la ley me dice que no debo hacer, y hacer bien aquello que la ley me dice que puedo hacer. Y por eso es tan importante que llevemos 4 años, 5 años capacitándonos todos en el sistema. El cambio, como yo les decía, sistémico, debe haber una coordinación permanente de todas las instituciones, y esto no es así como eslogan político, no es así como, mira, juntos como hermanos nos vamos a fumar algo y todos nos vamos a abrazar y nos vamos a querer, porque esas cuestiones está claro que en muchos temas no funcionan. En este sí tuvo que funcionar, porque la ley nos dejó amarrados. A los 4 o 5 encargados del proceso penal nos dejó amarrados, porque todo nace y muere en una mesa técnica en donde está sentado un abogado y un psicólogo de Ministerio Público, otro de la Defensoría, otro de PDI, otro de Carabineros, otro del Poder Judicial. Y eso es. Y ahí o nos ponemos de acuerdo o nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el sistema nos obliga a hacer un levantamiento permanente de cómo nos está yendo, que lo supervigila el Ministerio de Justicia y el Congreso Nacional, porque la ley nos obliga a hacer una adecuación periódica sobre la base de ese levantamiento, es decir, esto no está funcionando, hay que arreglarlo, ¿cómo lo arreglamos? Nos juntamos de nuevo, ¿qué diablos hacemos? ¿Cómo intervenimos los protocolos? Etcétera. Y porque además todo lo vamos a hacer, así como dice la película china, al mismo tiempo en todas partes, todo lo hacemos de la misma manera, de Arica a Punta Arenas. O sea, no es que ya se acabó esto de que PDI ocupa el protocolo X, que Carabinero ocupa el no sé cuánto diablo, que, no sé, pues que el Ministerio Público inventó no sé qué nueva forma de tomar la denuncia. Aquí todos, de acuerdo a la ley y a los 9 protocolos del artículo 31, que ya se los voy a mostrar, pero esos implican un estudio mucho más profundo, pero se los voy a mostrar, importa que desde que el tomador de denuncia o desde que pasa algo en el colegio o en la posta o donde sea, hasta el juicio oral, todos hacemos todo de la misma manera. Y todos dejamos de hacer lo que la ley nos prohíbe. Que estábamos acostumbrados a hacer. Porque aquí estamos acostumbrados, así como todos nos repartimos el muerto cuando hay un homicidio, aquí todos nos repartíamos el cabro chico. Todos queríamos hablar con el cabro chico, todos queríamos peritar al cabro chico, todos queríamos examinar al cabro chico. Eso se acabó. Y por eso el desafío es tan grande, no solo por lo que tenemos que aprender a hacer mejor, sino sobre todo por la cantidad de cosas que ya no podemos ni debemos hacer. Ahora, esta cosa, ¿cómo logramos armarla? Con nueva normativa. Hay una ley nueva, que es la ley 21.057, que todos le llaman, como dice la ley no me preguntes más, ley de entrevista y grabada. Tiene un nombre larguísimo la ley y trata de muchas cosas más allá de la entrevista videograbada, pero le llamamos así coloquialmente. 2 reglamentos que son súper especializados y que hablan de todas las salas que tenemos en el país disgregadas, todas las instituciones, y que son solidarias, son para que todos las ocupemos para hacer entrevista investigativa o para tomar la intermediación en el juicio oral. ¿Cómo vamos a especializarnos? ¿En qué materias? ¿Cómo se gestan, se forman y se mantienen los entrevistadores? ¿Cómo son los sistemas en donde vamos a alojar estas entrevistas que son secretas? ¿Cómo hay acceso? Etcétera. Y luego tenemos lo más, diría yo, de los más importantes, y que puede que sean los que tocan la vida de gran parte de los que estamos acá,
y que son los protocolos del artículo 31 de la ley. La ley en su artículo 31 dice, miren, yo voy a mandar el sistema, yo dibujo el sistema, pero además estos 9 protocolos sobre estos temas específicos van a decir cómo el sistema respira. ¿Y cómo respira el sistema? En lo que es denuncia y derivación de denuncia, de acuerdo al protocolo A, en lo que es coordinación para resguardos de los niños en exámenes y en instancias de salud mental y de salud física, el B, todo lo que tiene que ver con todas las medidas de protección que dicte o un tribunal de familia o el juzgado de garantía en la letra C, seguimiento, qué tipo de medidas, directrices, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la cobertura del sistema para que los niños no se muevan, es decir, si yo vivo en Punta Arenas y me abusaron cuando fui de vacaciones a Arica, yo no voy a ir a dar una entrevista investigativa nunca más a Arica, ni voy a ir al juicio en Arica. Lo que van a hacer todo el sistema es venir hacia mí, y por lo tanto ese niño va a dar su entrevista investigativa, si quiere, en la sala especial o de entrevista más cerca de su casa. Va a tener un entrevistador acreditado que está en un listado del Ministerio de Justicia, de primera línea, de cualquiera de las instituciones que tenemos que tener entrevistadores ese día. Va a tener un grupo que va a operar un equipo para que esto quede grabado, etcétera. Y todo el sistema se va a mover para que ese niño no se mueva. Y eso requiere una coordinación enorme. Préstamos, técnicas, normas técnicas, coordinación entre todos para que todos lo grabemos y lo hagamos de la misma forma, etcétera. Y eso lo ve el protocolo D de dedo, porque no nos pueden faltar entrevistadores, no nos pueden faltar salas, los niños no se deben mover, etcétera. Y tenemos otros muy importantes, el E y el F, que tiene que ver con cómo ejercitan los niños sus derechos, donde hablamos de la Procuraduría del ítem, de cómo manejarnos en relación a el traspaso de las causas, cómo vamos a hacer que el niño pueda ejercer plenamente sus derechos de la mejor forma en cada una de las instancias, cómo aseguramos privacidad, reserva, seguridad, etcétera. Y luego tenemos también uno que habla de las diligencias que ya no debemos hacer y aquellas que debemos acelerar. Los cursos de formación especializada en la letra H, esos son los cursos que hacemos los entrevistadores de niños, y donde se habla además de todos los programas de formación continua, porque aquí uno se acredita como entrevistador, pero se tiene que revalidar cada un año y después cada 2 años. Y la manera de llegar a la revalidación es súper exigente, porque tengo que hacer cursos, me tienen que ver mis instructores, etc. Y luego, algo que todos debiéramos manejar en el sistema, cómo es el procedimiento para una entrevista investigativa y para una intermediación. Esto es un tremendo sistema que trabaja coordinado sobre la base de la especialización y de la no sobreintervención. Lo comanda una estructura que es la comisión penal. No veo la hora, Ali. Dime, porfa. Son 3 para las 9. Ya, me apuro. Comisión permanente penal, que todos le decimos la comisión penal, pero la verdad es que quienes están sentados ahí, los unos de cada una de las instituciones del proceso penal, el ministro de Justicia, el fiscal nacional, el defensor nacional, el director general y el general director de PDI, Carabineros, etcétera. Todos los responsables de alguna manera políticamente del proceso penal, y de ahí se descuelga una comisión técnica que es la que ha construido el sistema, construido los protocolos, y que trabajamos permanentemente para mantenerlos al día, actualizarlos, medir, evaluar, capacitar, porque todavía no terminamos de capacitar el sistema, estamos todavía capacitando a muchos de la tercera etapa, de la etapa que entró después, porque esta ley entró por etapas. Octubre del 2019 entra Extremo Norte, Extremo Sur y Maule. Luego, el 2021 entra Araucanía, Biobío, como el centro, las grandes ciudades del centro, más otras del norte, y el año pasado, el 3 de octubre del 2022, entramos la tercera etapa, que es la población más grande. Todo lo que es región metropolitana, todo lo que es O'Higgins, todo lo que es Valparaíso, y también los lagos. Y por lo tanto también hay comisiones responsables a nivel regional. Los cambios principales en el proceso, se los voy a decir muy por encima porque esto es materia del corazón del diplomado. Como yo les decía, cambia la instancia de denuncia porque ya no es cuéntame, ya no es quién, cómo, cuándo y dónde, simplemente es una interacción. Y acá hay mucho paño que cortar, porque
sea que a mí me develen algo porque yo estoy con un niño en una entidad que tiene que ver con infancia, o porque yo trabajo en una posta, o porque yo trabajo en un colegio. Desde ahí, que yo escuche algo, siendo que yo no soy tomador de denuncia y no soy responsable de ese niño y tengo la obligación legal de ir a hacer la denuncia, desde ahí a aquellos casos en que el niño va solo a la comisaría, o que va acompañado a la comisaría, o que van otros por ellos, o que se hace una denuncia directa por la posta o el hospital, todos esos son casos que regula el protocolo A y que dice claramente qué hacer si usted es tomador de denuncia, qué hacer si usted no es tomador de denuncia, qué hacer si usted no es lo uno ni lo otro, para no manosear el relato, para respetar el hecho de que el relato es uno y lo toma un profesional en otra instancia y que no es esa la instancia para interrogar al niño, ni en el colegio, ni en la posta, ni en ninguna parte, ¿no? Por eso cambian incluso las normas técnicas a nivel de Ministerio de Educación, aunque todavía lamentablemente no han bajado a los reglamentos de los colegios, parece que los colegios todavía no se enteran. 2, la norma técnica a nivel de salud cambió el 2019, porque las anamnesis y todo son bastante más restringidas y cuidadosas porque dejaron de ser una nueva declaración de los niños, ¿no? Y sobre todo, cómo regulo mi contacto cuando escucho una develación. ¿Qué hago, qué no hago? ¿Cómo me muevo ahí? ¿Cómo cierro? Porque yo no soy la persona con la que este niño tiene que hablar. Y hago un daño al niño y luego al sistema y a su relato si lo hago hablar. Por lo tanto, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con este cambio entre la denuncia y la investigación. Hay una sola en recogimiento de relatos, que es la entrevista investigativa, que tiene una técnica. Todo eso es parte del diplomado porque es una técnica muy especial, validada a nivel internacional. Y en la investigación hay muchas otras diligencias que están muy restringidas porque implican la intervención del niño. Entonces, todo esto del Festival de los Peritajes se acabó. Hay peritajes, sí, están súper regulados, las posibilidades requieren muchas exigencias y sí, solo sí, es absolutamente necesario y en ciertos casos, ya no es el 100% de los casos, porque implican interacción con los niños y porque el análisis de si el niño dijo la verdad o la mentira va de salida. Eso va absolutamente de salida. Porque el niño ya no le va a hablar a 5, 6, 7, 8 ni 9 personas que va a quedar por escrito y después esas 7, 8, 9, 10 personas van a juicio a decir lo que ese niño dijo en esas 7, 8, 9, 10 oportunidades. Ya no funciona así. De hecho, el contenido de la entrevista investigativa es secreto, solo algunos acceden a él y ese contenido entra directo al juicio oral en algunas oportunidades. Pero el niño también declara en juicio oral en una declaración protegida que se llama declaración judicial, puede ser anticipada o puede ser en el juicio oral, pero que implica también una técnica. De nuevo el niño está aislado, de nuevo aplicamos una técnica, de nuevo entra con alguien especializado y todo el resto se calla y todo el resto no accede a él. Es la misma, de alguna manera, el mismo principio rector. Y al medio solamente trabajamos los adultos y el niño se fue para su casa. Y si el adulto tiene dudas de qué dijo el niño, por ejemplo, el policía, el carabinero, el fiscal, el defensor, el perito, el juez de familia, está la entrevista investigativa. Y esa la podemos ver y escuchar 1000 veces aquellos que tenemos la posibilidad de hacerlo. El resto nunca la va a ver, nunca la va a conocer. A grandes rasgos es eso, en la etapa de juicio hay grandes cambios, y en el PPT ya les he ido explicando, ¿no? La denuncia deja de ser una entrega de relato, comienza a ser solo una interacción regulada, abordaje, hay muchas restricciones de interacción, hay un solo formulario que sirve de, entre comillas, parte policial, aunque en rigor no es eso, y que lo ocupamos todos en todo Chile, en todas las entidades que tenemos que ver con denuncia, y aquellos que no tienen que ver con denuncia, tiene parámetros interesantes para saber cuando escucho algo de un niño, qué hago, dónde lo escribo, qué hago y qué no hago, y cómo mando esa pelota al señor fiscal que está de turno, porque tiene que reaccionar en 24 horas. Entonces es muy interesante cómo trabajamos la denuncia ahora, que finalmente se preocupa de acoger al niño, de segregarlo, de atenderlo, de asistirlo, pero no de interrogar. Los cambios en la investigación, más o menos, algo les he dibujado, hay plazos mucho más cortos, hay restricción absoluta de diligencias con interacción, la entrevista investigativa es el único recogimiento de relato, y hay cambios en la sede judicial, ahí están viendo, al principio yo les mostré una foto de la sala de entrevista, que es esa,
Y esta es una declaración judicial vía intermediación donde, como ustedes ven, el niño está con su entrevistador en una sala lejos de esto y nunca más acá adentro. Y acá pueden agarrarse con netes, gritarse, hacer lo que sea, pelear, pero el niño está en un solaz de paz con su entrevistador, no escucha ni ve nada, y siendo abordado de una manera muy técnica y con un monitoreo permanente de cómo se va sintiendo y qué va queriendo, porque el niño en cualquier momento se para y se va. Y eso también es parte del diplomado y hay harto paño que cortar con todo lo que ha ido pasando. Y después, bueno, vienen los protocolos, pero ya les dije más o menos de qué se trataba cada uno, y son para nosotros, y se los digo especialmente, esa es una sala especial o sala de entrevista, se los digo especialmente para todos aquellos que trabajan en entidades que tienen que ver con infancia y que por lo tanto pueden recibir revelaciones o saber de revelaciones o tener la obligación de hacer denuncia. Estos protocolos deberíamos saberlos al dedillo, o sea, no recién enterarnos, ¿no? Saberlos al dedillo. Y aquellos que ya tienen la pregunta de quiénes debían enseñarnos eso, bueno, todas las capacitaciones del Ministerio de Justicia, varios técnicos hemos trabajado en millones de capacitaciones, pero estamos al debe con muchas, porque todavía hay lugares donde las cosas no han cambiado y donde varios todavía no se enteran siquiera del cambio. Así que estamos en eso, trabajando para ustedes. Aquí dejo de compartir y estoy a disposición, Ali, de lo que tú digas. Bien, súper, muchas gracias querida Nora. Hay un montón de preguntas en el chat. Traté de despejar algunas. También les entregué el link de la página del Ministerio de Justicia donde pueden encontrar la ley, sus reglamentos, los protocolos que también mencionó Nora. También hay materiales también, por ejemplo, preguntas frecuentes de la ley 21.057 relacionadas con educación. Bueno, hay un montón de material ahí en la página que yo les dejé del Ministerio de Justicia. Pero recogí algunas preguntas que eran las que más se repetían. Nora, yo voy a partir para que tú descanses un poquito y después te doy la posta a ti con algunas otras preguntas. Ya, lamentablemente de verdad no vamos a poder responder todas, pero por lo menos sí agrupé algunas para poder darles respuesta. Preguntaron, por ejemplo, ¿los niños sabrán que están siendo grabados? Ya que hay niños que se sienten invadidos con cámaras. Y otra persona también preguntó, ¿no se puede grabar la primera declaración para evitar exponer a los niños y niñas a repetición de lo vivido? Bueno, el tema de la grabación es importante y los niños tienen, al igual que las personas adultas, derecho a la información. ¿Y se acuerdan de lo que hablamos que en todas las encuestas, estudios, hablábamos de la falta de información? Los niños tienen que saber que son grabados, absolutamente. De hecho, es parte de los protocolos de entrevista investigativa y también en la declaración judicial contemplan que uno les muestre. Uno le dice al niño, mira, esto que tú me estás contando lo vamos a grabar, por ejemplo en la entrevista investigativa, lo vamos a grabar y yo le muestro dónde está la cámara que graba, para que el niño tenga súper claro que esta entrevista es video grabada, ¿ya? Lo mismo en el juicio oral, yo le muestro al niño dónde están en la sala especial las cámaras que van a grabar su declaración, ¿cierto? Y que en el caso de de la intermediación se transmiten hacia la sala de audiencia. Yo le tengo que explicar al niño todo eso, que le quede súper claro para que él pueda participar voluntariamente conociendo esas condiciones, ¿ya? Entonces sí, los niños se pueden sentir un poco complicados con eso, sí, pero tenemos que decírselo para que ellos puedan también comprender todas las condiciones de la entrevista y de la declaración en juicio, y después cuando les preguntemos si quieren participar con esas condiciones, ellos puedan también darnos su consentimiento, en ese caso, perdón, asentimiento de manera informada, derecho a la información. Si no se puede grabar la primera declaración, no sé si se refiere a la denuncia. La denuncia no se graba, pero se transcribe textual lo que el niño dice cuando el niño va a la denuncia, ¿cierto? Y el niño quiere contar, quiere hablar algo respecto de lo que vivió en la denuncia. Se graba la entrevista investigativa, sí, para efectos de la investigación, y cuando va al juicio oral también se graba su declaración en ese contexto. ¿Se puede utilizar la entrevista investigativa en la declaración? Se lo dejo pinchado a Nora, porque no es que sea un medio de prueba que se utilice en todos los casos en juicio oral, sino que bajo algunas posibilidades que ahí te lo dejo, Nora, pinchado para cuando te dé tus preguntas. Ahí, súper. Y tenemos algunas preguntas relacionadas con pericias. Hay varias, aquí elegí dos. Por ejemplo, una persona preguntaba cómo uno puede corroborar la información que está entregando el niño sin tener que volver a entrevistarlo. No sé bien desde qué punto lo señala,
A veces pasa que durante el proceso como profesional te das cuenta de que el relato del niño puede estar triangulado y tienes la necesidad de que el niño vuelva a repetir su relato. Bueno, esa es una pregunta que está relacionada con situaciones que pueden tener relación con el testimonio del niño, ¿cierto? Fenómenos testimoniales, que les digo yo, contaminación, triangulación, etc. Y otra pregunta relacionada con pericias es, ¿se evalúa a futuro dejar de solicitar pericias de evaluación de la credibilidad del relato en niños, niñas y adolescentes en Chile? Bien, acá como psicóloga y experito de delitos sexuales, debo decir que esto es un desafío importante. Yo creo que esto es un movimiento telúrico, por decir así, para el ámbito de la psicología forense, ¿cierto? Porque antes de esta ley, prácticamente en todos los casos de delitos sexuales hacia un niño, niña, adolescente, solicitaba la pericia de credibilidad, ¿cierto? Y teníamos metodologías para aquello, pero no importaba la naturaleza del caso, las características, condiciones, nada. Yo tengo siempre ejemplos muy patentes, por ejemplo, cuando me pidieron una pericia para una adolescente de 13, bueno, era una niña casi adolescente de 13 años, que había sido violada, que había tenido un hijo y había ADN que acreditaba con un 99,9% la identidad del sujeto que la había violado y que era el padre de su hijo, menor de 14 años, delito de violación, ¿cierto? Y no tiene que ver nada con el consentimiento. Me pedían credibilidad de testimonio y yo decía que era como tener una prueba mucho más contundente. A lo mejor me podrían pedir, por supuesto, el daño, el impacto que ha tenido para esa niña esa situación, pero era como estándar, se pedía en todos los casos, ¿ya? Lo que hace esta ley no es prohibir las pericias psicológicas, lo que hace es restringirlas y creo yo que especializarlas también, porque acá dejamos, y yo creo que vamos a ir dejando poco a poco de lado el concepto de credibilidad, que se sustenta, yo creo, como bien decía Nora, en ciertos prejuicios o ideas preconcebidas respecto de las víctimas de estos delitos, sino que más bien vamos a hablar de pericias testimoniales, por ejemplo, cuando hay retractación respecto a del relato inicial, ¿cierto? Desplazamiento de la figura del autor, o aparecen dentro de la investigación ciertos elementos que son contradictorios, distintos, confusos respecto al testimonio del niño. Un fiscal sí puede pedir una pericia, pero cuando efectivamente tiene elementos del caso en particular para solicitar este tipo de pronunciamiento. Y también eso requiere, por supuesto, que los psicólogos forenses nos especialicemos mucho más en aquellos elementos. Entonces nos pueden pedir efectivamente una pericia de testimonio, más que de credibilidad en sí mismo, de daño, ¿cierto? O también en relación a algunas situaciones como, por ejemplo, discapacidad. Que también alguien preguntaba por ahí. Sí, yo creo que todavía es un desafío, aún está en un nivel de desafío hacer ajustes, por ejemplo, para los niños y adolescentes con discapacidad. Y qué otra cosa más para ir ya cerrando esto. Preguntan también, ¿estas grabaciones deben ser hechas por profesionales parte del sistema legal? ¿O puede hacerla, por ejemplo, el psicólogo particular que atiende a ese niño, niña, adolescente? Esto lo tomo porque también respondí a varias preguntas en el chat. La entrevista investigativa videograbada es parte de la investigación penal, la solicita el fiscal o la fiscal a cargo del caso, y se la designa a un entrevistador o entrevistadora que está acreditada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para hacer esa labor. O sea, el psicólogo particular no tiene que hacer la entrevista investigativa, no debe hacerlo, ¿cierto? No es la instancia para hacerlo porque es un proceso, una instancia de la investigación. Si un psicólogo particular recibe una develación, lo que tiene que hacer es, por supuesto, además que es su paciente, ¿cierto? Contener, escuchar, no preguntar, porque va a tener una instancia específica que es la entrevista investigativa, y debe hacer la denuncia, ¿ya? Así que estas entrevistas son videograbadas cuando las hace, por supuesto, el entrevistador acreditado, y siempre dentro del contexto de la solicitud que hace un fiscal para esta diligencia. Eso no era, porque hay un montón más, pero por lo menos creo yo que puedo abordar estas preguntas. Y te dejo a ti las siguientes. Bien. De a una, Ali, porfa. ¿Ah? De a una, porfa, que a esta edad y a esta hora, un viernes, retengo solo líquido. Así que vamos de a una. Perfecto. Ya voy de a poquito, voy a poquito. Vamos. ¿Se puede reentrevistar a un adolescente testigo de un posible abuso?
La entrevista investigativa está pensada principalmente para víctimas. Lo que está haciendo el Ministerio Público es tratar de abarcar con entrevista investigativa a todos los niños, porque en general no se sabe muy bien, como no hay un relato directo en la denuncia, a menos que sea el propio niño el que vaya y voluntariamente diga, oiga, vengo a contarle que me pasó esto. No se sabe muy bien quién es quién y qué pasó. Por lo tanto, puede que la entrevista investigativa los abarque. Lo importante es que hay una entrevista investigativa. La ley da la posibilidad de una segunda a petición del fiscal, de la defensa, de quien sea, pero le pone muchos requisitos, porque si no, sería pan de todos los días. Y en general, estos 3 años que llevamos, yo creo que debemos llevar fácil 16.000 fácil entrevistas investigativas, si no más. En general, la mayoría de los casos es una sola. Ahora, la ley dice claramente que el niño, niña, adolescente siempre puede pedir otra entrevista investigativa. Ellos no están limitados. Ellos. Los adultos sí, pero ellos no. Por lo tanto, puede pedir una segunda entrevista para retractarse, para no retractarse, para sumar, para restar. Sí, puede. Siempre el niño, niña, adolescente, hasta antes de que esto pase a juicio oral, puede pedir otra entrevista investigativa. Ellos no tienen exigencias. Los adultos sí. Y los adultos hacemos una, y muy excepcionalmente puede haber una segunda, y varios de los requisitos que establece la ley apuntan en el fondo a que lo necesitamos porque algo pasó que esto giró. O sea, pensábamos que era A y al final es B, el niño se retracta, o el niño suma delitos que no había dicho, o sea, cosas muy feroces que hagan que realmente la investigación se pegue 3 vueltas en el aire, y necesitamos, por lo tanto, una segunda entrevista investigativa. No es que se nos olvidó preguntar de qué color era el auto, o que, no sé, que se nos olvidó preguntarle cómo se llamaba el compañerito, ¿no? Tienen que ser cosas bastante gruesas para que haya una segunda. Y prueba de ello es que el sistema tiene muy pocas veces una segunda entrevista investigativa. Pero los niños siempre pueden pedir una. Súper. Muchas gracias, Nora. Y acá una pregunta que se hace mucho y también es parte justamente de lo que abordamos en el diplomado. ¿Qué se espera de los abogados y abogadas querellantes en juicio oral conforme al espíritu de la ley 21.057? También aprovecho ahí de enlazar con algunas consultas sobre curaduría ad litem, también relacionado con la ley 21.057. Capacitarse. Para elevar el nivel, voy a ser bien responsable de lo que voy a decir, para elevar el nivel del abordaje y elevar el nivel de el análisis y de las alegaciones que se hacen en relación a los niños en un juicio oral. Me voy a remitir a la canción de las tesis. Ya tenemos que cortarla con que ya la falda corta, o anda seduciendo al abuelo, o que el niño miente por deporte, etc. O sea, creo que hay ciertas cuestiones que ya el sistema no resiste, porque esta normativa, como lo dice la misma normativa, nos obliga como sistema a capacitarnos en múltiples cosas. Y ahí sufrimos los abogados, porque tenemos que acercarnos a otras cosas que las sentimos muy, muy lejos de uno. En general, en penal, todo lo que tenga que ver con cabros chicos, decimos, ah, esos problemas familiares, no nuestro. Bueno, la ley ahora nos cachetea y nos dice, este problema es suyo. No solo es familia, es suyo. Y dentro de este problema, abogados, jueces, tenemos que manejarnos en desarrollo evolutivo, fenomenología de delitos sexuales, violentos, otros. Tenemos que manejarnos en variables testimoniales, tenemos que manejarnos en, de alguna manera, estrategias de victimización, en fenómenos propios de aquellas agresiones que son o crónicas o intrafamiliares, y entender que existe la disociación, que existe la condensación, que existe la retractación, que hay cuestiones fenomenológicas debajo de las reacciones de una víctima, que hay cuestiones físicas, biológicas y químicas en lo que hace o no hace una víctima, y no solo niños, adultos también. Entonces, elevar el debate, elevar el conocimiento, acercarnos a los niños de manera respetuosa, no agresiva, y de alguna manera entender que el tratar bien al niño durante el camino del proceso es por el niño. Aquí no es porque gane o pierda a alguien. De hecho, todas estas normativas,
la ley Antonia, esta ley, la ley de garantía, etcétera. Todo lo que ha hecho avanzar el sistema hacia la dignidad y la diferenciación positiva, en ningún caso está enfocado en que alguien gane o pierda, a llenar más las cárceles o a vaciarlas. Como lo suele entender aquella entidad que acusa y aquella entidad que defiende. De hecho, los resultados de estos 10, 12 años, desde que empezamos con las salas especiales hasta ahora, no han cambiado los resultados de los juicios, porque esta normativa no va a eso, no va a quien a absolver o a condenar. Esta normativa va a cuidar el camino del niño, y que pase lo que pase, lo hayamos tratado bien. Ese es el punto. Por lo tanto, de alguna manera, el saber abordar bien, el llegar a un juicio oral entendiendo que hay preguntas prohibidas, que hay cosas que ya no se hacen, que el intermediario tiene que hacer un montón de pega para abordar bien, que yo tengo que ser respetuoso, que es bueno y es normal que entre alguien a calmar al niño, que es bueno y es normal que conozcamos a ese niño antes de abordarlo, etcétera, son cosas que ya a estas alturas tenemos que tener de alguna manera incorporadas. Porque la magia de esta normativa es que hizo una mezcla entre la psicología y derecho. Y cosas que antes eran propias de la psicología se han convertido en cosas procesales, que si no las hacemos, invalidan incluso un juicio. Y esa es la gracia. Entonces tenemos que incorporarla, aunque resistamos, aunque no nos guste, tenemos que incorporarla. Los abogados tenemos que acercarnos a la psicología y la psicología tiene que acercarse a la normativa. Súper, me gustó esa frase, Nora. Te la voy a copiar. Bien. Mira, esta pregunta es interesante. Yo sé que hay muchas preguntas en el chat, no, hay, quizás van a quedar varias preguntas en el camino, pero intentamos abarcar por lo menos de diferentes temas. Si el Profesora, niño o niña adolescente no quiere asistir a la entrevista que se realiza en juicio oral, o sea, la declaración en juicio oral, porque ya fue entrevistado mediante la videograbación, ¿afecta en mayor o menor medida el resultado del juicio? Puede ser que sí, puede ser que no. Depende del caso a caso, de qué hay, ¿no? Y ahora me acordé de una pregunta que dejó la Ali que parece que varios han hecho. La entrevista investigativa es, lo voy a tratar de explicar lo más claro posible, la entrevista investigativa es una diligencia. Es dos cosas. Es una diligencia que implica una técnica, ¿ya? Pero es una diligencia. Y como toda diligencia es privativa del fiscal, ¿ya? De la ley fiscal. Ahora, ¿qué hace ahí? Investiga. En el fondo necesita que el niño dé su relato una sola vez, lo videograba y con eso trabaja él, los policías, los peritos, los abogados, etc. Y el niño se fue para su casa tranquilo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Eso no entra directamente al juicio, porque en nuestra legislación y en todas en general, lo que es investigativo no es lo que alimenta la decisión de los jueces. Les pongo un ejemplo. Siempre en la tele vemos que titulares así como se soluciona caso de no sé qué y vemos a los carabineros ahí dando entrevistas a PDI, arrastrando gente, y dicen, no, todo solucionado, está todo claro como el agua. 2 años después en el juicio eso se desarma, se convierte en nada porque nadie llega a declarar, porque el que llega a declarar no dice lo que tenía que decir, porque no sé, las evidencias no se levantaron, o porque nadie pidió una orden de entrada y registro y le pegaron una patada a la puerta, entraron y todo lo que encontraron lamentablemente es nulo porque es ilícito. Pueden pasar millones de cosas. Entonces, todo lo que aparecía resuelto, frente a mí, que estoy sentada en el estrado y que solo puedo considerar lo que se hace delante mío, no vale nada. Eso es lo primero que tenemos que entender. La investigación es la investigación y el juicio es el juicio. Se supone que uno prepara el otro, pero hay que ver quién llega. Y hay que ver lo que dice el que llega. Ahora, por lo mismo, no es que la entrevista entre directo. Ahora, sí la ley establece algunas circunstancias, algunas hipótesis en las cuales la entrevista investigativa puede o reemplazar al niño que no fue porque se murió, porque se volvió incapaz o cualquier cosa. Eso es como más técnico, voy a explicarlo como bien grueso. O también algún pedacito de la entrevista, si es que alguna de los abogados cree que el niño en el juicio oral entró en una contradicción o omitió algo importante. Pero eso no se hace frente al niño, eso es lo bonito, el niño se fue para su casa.
No es que le pongan un papel en la nariz como se hace con los adultos y decir, no es verdad que usted dijo esto en la comisaría el 17 de julio de 1900. Eso con los niños nunca más. Nunca resultó bien, pero ahora ya la ley no lo contempla. Por lo tanto, la entrevista investigativa sí sirve para eso. Sirve para que alguno de los abogados diga, oiga, mire, en este pedacito de la entrevista el niño dijo otra cosa, o en este pedacito de la entrevista el niño dijo algo que aquí no dijo. Para eso sirve. Ahora, ¿qué pasa si el niño no quiere declarar? Puede ser que no llegue, porque no quiere. Puede ser que llegue, caiga en una incapacidad, vomite, le duela la guata, etcétera, descontrole esfínter, no puede. Puede que el niño llegue y conteste solo algunas preguntas, o se aburra, o le dé pena, o entre en una crisis y se vaya. Todas esas cosas pasan. Y la ley establece la posibilidad de que las partes ocupen algo de la entrevista investigativa en algunas de esas circunstancias. Ahora, no necesariamente la sustituye, no necesariamente la entrevista sustituye al niño, porque la ley dice que lo sustituye solo si muere o si es incapaz. Porque, les vuelvo a repetir, el sistema apuesta a que la prueba que se haga frente al tribunal sea prueba viva, sea frente al tribunal. Por eso el niño va. Si el niño no quiere ir, puede que tengamos alguna hipótesis en la que entre la entrevista investigativa y se salga a flote igual, puede que no. Hay casos en donde el niño puede no ir e igual hay prueba alrededor que sea suficiente para configurar un hecho como el que acusa el fiscal. Y se puede llegar a una convicción y se condena. Hay casos en que no. Depende mucho del caso a caso. Entonces es difícil dar una sola respuesta. Ahora, el que el niño declare, que no declare, puede perjudicar. Per se, podríamos pensar que sí, por el hecho de que en general la mayoría de estos delitos son delitos a oscuras, entre dos. Nadie más los ve. Y por lo tanto, el que me puede entregar la dinámica es el que lo sufrió. La dinámica. Los jueces necesitamos establecer una dinámica por ley. Yo no puedo decirle a Alicia Fuentes, te condeno porque, mira, parece que en algún momento, en algún lugar, en una de esas hiciste algo. Eso no, eso es inconstitucional, ilegal, aquí y en otras partes del mundo también. Tengo que decirle, Alicia, yo te condeno porque tú X día a X hora hiciste esto, y esto es un delito. Entonces, la búsqueda de esa dinámica es lo que de repente falla cuando el niño no declara o cuando declara muy impreciso, pero, por eso vuelvo, ahora con esta normativa, con la especialización, con todo, creo que de alguna manera también logramos salir adelante. Y si no, ya se hizo una elección político-criminal entre echarle para adelante, para condenar, y respetar al niño su voluntad y no dañarlo. Ya el Estado con esta normativa eligió esta segunda. Eligió la dignidad, la voluntariedad y no dañar. Si falla la pretensión punitiva del Estado porque el niño hizo valer sus derechos, nada que hacer. Si los adultos no logramos generar prueba, ahí nos quedamos. Pero el niño es lo más relevante. Entonces, ¿ahí hay un costo a veces? Sí. Y la ley tomó una decisión político-criminal por eso. Nos duela o no nos duela. Aquí hubo de alguna manera una prioridad. Porque antes estrujábamos a toda costa y por eso dañamos tanto. Entonces había que cambiar eso. Súper, muchas gracias, Nora. Y bueno, ya estamos pasados en el tiempo. Yo sé que se han mantenido los 1000, no hemos logrado, Nora. Yo sé que también todos tienen muchas ganas de tener información a lo mejor del diplomado, el sorteo que viene ahora, así que nosotros con ahora nos despedimos. He de vender las rifas de mi hijo, pero bueno, yo creo que no es importante. ¿Podrías dejar un link, Nora? Tienes 1000 personas. Colegio de uno de mis hijos, sí. Muy bien. Podríamos hacer karaoke, varios engancharon con el karaoke, podríamos hacer un seminario pero con un happy hour ahí. Cada uno con un juguete en la mano podríamos cantar. Sí, ya vemos que viernes, igual hay mucho, porque yo viendo las preguntas en el chat veo tanto compromiso, pasión, rabia también cuando las cosas no resultan, que eso es lo que se necesita, así que bienvenido también todo eso que ustedes nos exponen ahí. Roberto, que está con la mano levantada, obviamente no vamos a poder dar más espacio a preguntas, era nuestro primer candidato al karaoke, pero bueno, ya tenemos que despedirnos porque ahora viene también el sorteo que va a hacer Cristóbal con ustedes, el link de asistencia, todas aquellas cosas
también operativas, y solamente darles las gracias por este espacio, por la conversación, por sus preguntas, comentarios, y bueno, para los que quieran, los esperaremos ahí con Nora y un cuerpo docente mucho más amplio también en el diplomado. Así que, por mi parte, buenas noches, que estén muy bien, abrazos, y a lo mejor nos estamos viendo por ahí. ¿Quería Nora? Lo mismo, harto ánimo, chiquillos. Yo sé que estas cosas desmoralizan, todos lo sabemos, desmoralizan, gastan, socavan la fe, todo, ¿no? Porque uno da siempre mucho más cuando la pega lo llama. Y ve a veces metido entre el árbol, no ve el bosque y cree que nada cambia, pero por Dios que han ido cambiando las cosas. Ahora estos cambios tan grandes lamentablemente no son de un día para el otro, e implican mucha renuncia, implican también el pelear, el levantar los brazos. Ahora estamos todos alegando por cuidar a los entrevistadores, porque se le inyecten recursos al sistema, porque eso de los niños primero sea verdad, etc. Pero no hay que bajar los brazos, chiquillos, porque lo que estamos viviendo ahora, hace unos pocos años atrás era un sueño, y jamás pensamos que iba a ocurrir, y ocurrió. Entonces, no es por ser nada, parecer Cenicienta, o con la Ali siempre decimos que de repente parecemos Caperucita, porque andamos con flores, cuando está todo el mundo enojado, pero creo que hay que mirarlo desde ahí. Hay mucho más que hacer, sí, por cierto. Pero esta normativa y este cambio tan grueso nos demostró que rascas, pobres y todos somos capaces de hacer algo de primera línea para nuestros niños. Eso. Así que ánimo, vamos que se puede, un abrazo gigante, toda nuestra admiración a todos los que trabajan en el sistema, toda nuestra admiración por estar a las 9:30 de la noche, aunque yo insisto en el daño orgánico, chiquillos, háganse ver. Nos vamos a hacer ver, nosotros con la Alicia ya estamos, claro que estamos dañadas, pero los demás háganse ver, por favor, ¿eh? háganse ver. Y eso, que descansen, que tengan un lindo fin de, y ojalá nos veamos con algunos de ustedes en el diploma. Un abrazo gigante. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, y también agradecer a Arisa Fuentes y Nora Rosati por la excelente exposición que han dictado el día de hoy.